desafiando la lluvia, el frío, pudieron llegar aquí a la casa del Señor para oír su palabra y que podamos todos estar animados, hermanos, en esa meta por la oveja número 100. Nos esperan días de mucho trabajo. Esa meta no es para la primavera, no es para la Navidad, es para fin de este mes. Así que vamos a tener que trabajar bastante, a ponernos las manos en el arado, como dice la Escritura, ir buscando perdido, invitar las almas, los conocidos, que puedan llegar aquí a la casa de Dios a escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación eterna. Y hoy vamos a inaugurar ahí un tema que vamos a ocupar durante los 4 sábados de este mes de mayo, y quizás en alguna de las otras reuniones de los jueves o los domingos también quizás podamos incluir algo del tema que voy a hablar con ustedes en esta noche. Pero necesito que me acompañen al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Y vamos a poner nuestra mirada ahí en el versículo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Verso 23, vamos a estar hablando hoy acerca de golpeando las puertas del cielo. Ese va a ser nuestro mensaje en esta noche, golpeando las puertas del cielo. Dice así entonces la palabra de Dios, Hechos 4, 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Voy a pasar a explicar el contexto histórico inmediato de este pasaje. Está hablando de Pedro y de Juan. En el capítulo 3 ellos habían sido instrumentos de un milagro de Dios. Había un hombre que todos los días era colocado en las puertas del templo que se llamaba La Hermosa. El hombre vivía de pedir limosna. Era un hombre de más de 40 años, dice la Escritura. Y este hombre quiso pedirle la limosna a Pedro y Juan, y ellos le dijeron: no tenemos oro ni plata, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y aquel hombre se levantó y se produjo el milagro. Y entonces se desató la primer persecución en contra de la iglesia. Los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos, todos ellos se agruparon y pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan. Y luego les intimaron con furia de que no predicaran más en el nombre del Señor. Ellos por primera vez, en el capítulo 4, después lo repiten en el capítulo 5, le dicen que no podían callar lo que habían visto y oído, y que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que como no podían hacer nada más en contra de ellos, porque el pueblo los miraba con afecto, ya que 5,000 personas se habían convertido a Cristo después de ese milagro. Y entonces le tuvieron que soltar. Y llegaron a un lugar donde estaban los hermanos reunidos. Y es eso lo que dice el versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos. Es como que usted sabe que los jueves nos va a encontrar aquí. Los sábados nos va a encontrar aquí. Los domingos nos va a encontrar aquí. Ellos salieron de la cárcel y fueron y se juntaron con los suyos y comenzaron a contar todo lo que habían vivido. Empezaron a hablar del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Empezaron a contar cómo recibieron amenazas, cómo fueron ofendidos, intimados a no predicar más en el nombre del Señor, y que ellos se pararon firme y dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nosotros vamos a seguir dando ese mensaje, esa predicación. Y entonces los hermanos allí reunidos respondieron de este modo, verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios
Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estamos comprendiendo lo que sucede allí. Un grupo de hermanos reunidos. Pedro y Juan llegan, puestos en libertad, salen de la cárcel, llegan ahí, cuentan cómo Dios obró, cuentan su postura, cómo ellos iban a parar firme para seguir predicando la palabra. Y cuando los hermanos oyeron ese testimonio, dice, alzaron junto la voz. En otras palabras, golpearon las puertas del cielo con la oración. Y ese es nuestro tema hoy. Golpeando las puertas del cielo. Alzaron la voz y entonces en esa oración reconocieron que Dios es soberano, que Dios está sobre todas las cosas. Y eso es algo que todos nosotros debemos reconocer. Dios está sobre todas las cosas. Nada pasa encubierto delante de sus ojos. Nada está librado al azar en este mundo. Todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo su soberanía. Y luego avanzan en la oración y llegan al verso 29. Mire cómo dice en ese tramo de la oración: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En otros términos, ellos están diciéndole a Dios: tú los vistes enojados, Señor. Tú viste la furia asesina. Tuviste el lenguaje grosero que utilizaron, amenazándonos, intimándonos a que nos callemos y que no hablemos más en el nombre de Cristo. Y entonces dicen ellos en esta oración: mira sus amenazas. Pero esto es lo importante, queremos que tú le concedas a tu siervo valor para predicar la palabra con denuedo. Que ellos hagan lo que quieran, pero tú danos a nosotros valor. Danos a nosotros coraje santo, valentía para seguir hablando en el nombre de Cristo a pesar de la oposición, hablar con viva voz de que Jesucristo es el Salvador. Esa es la clase de oración que necesitamos hacer nosotros. Necesitamos hablar así con Dios. Danos valentía. Siempre estoy en silencio, soy como un discípulo secreto, nunca doy testimonio de mi fe, nunca hablo de la salvación eterna con otro. Dios, danos a nosotros aquí el Maranata, no importa lo que el mundo nos amenace, nosotros queremos predicar la palabra de Dios. Pues por eso me estoy introduciendo en este mes, en este tema, porque esto necesita ser la realidad de nuestra iglesia aquí. Hombres y mujeres llenos de valor, decididos a predicar el mensaje del Evangelio. Y ahora avanza la oración y mira cómo termina en el verso 31. Dice: y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa palabra denuedo, que aparece varias veces en el libro de Hechos, significa hablar con eficacia. Es decir, que es predicar y conseguir fruto, predicar y conseguir resultado, predicar y ver almas salvas. Eso es lo que es la palabra denuedo, predicar con eficacia. Y hermanos, ellos le pidieron eso a Dios y Dios le dio desde lo alto. ¿Cómo lo demostró? Haciendo temblar aquel lugar. Muchas veces traté de imaginar cómo habrá sido esa jornada, cómo habrá sido esa experiencia. Porque en primer lugar, hermanos, después de la oración, ese lugar tembló, porque Dios les estaba demostrando en ese temblor que Él recibió con agrado esa oración y respondió a ellos que estaba de acuerdo con su oración. Y Dios hizo temblar ese lugar porque le estaba demostrando que el poder está en Dios y no en los hombres que amenazan el Evangelio. Pues esa es la lección. Y aquel lugar tembló. Y mire si eso pasara aquí entre nosotros. Pero vamos a tener que unirnos y orar. Y vamos a tener que unirnos y hablar con Dios. Y hermanos, vamos a tener que aprender juntos a golpear la puerta de los cielos con oración. Golpear las puertas de los cielos con oración. Tengo dos opciones. Podemos leer bastante la Biblia, o puedo refrescar la memoria de ustedes con algunas historias de personas que golpearon las puertas de los cielos y Dios les respondió. Lo que más conocemos es Mateo 7, cuando dice: golpead y se os abrirá.
Todavía no lo hemos desafiado a Dios de esa manera. No hemos ido a golpear la puerta de los cielos. Si las puertas no se han abierto derramando bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, si las bendiciones no llegaron es porque todavía no hemos ido a golpear la puerta de los cielos. Pero en la Biblia hay hombres y mujeres que nos enseñan cómo hacer eso. Observe por un momento, Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, el capítulo 1. Y una vez que llegamos ahí, vamos a leer versículo 10 en adelante. Primera de Samuel, el capítulo 1, versículo 10. Mientras va buscando, le voy contando la historia. Un hombre que se llamaba Elcana. No era policía, pero se llamaba Elcana. Y tenía dos mujeres. ¡Wow, qué escándalo! Una se llamaba Penina. Tenía hijos con él. Y la otra mujer se llamaba Ana. No tenía hijos porque ella era estéril. Penina se burlaba de Ana, porque Penina tenía hijos de Elcana y cada año iban al templo y él hacía sacrificios y eso le traía beneficios para Penina y sus hijos. En cambio, la parte que recibía Ana era una pequeñez. Y entonces Ana allí está en el templo, en la casa de Dios, y ella se decide a golpear las puertas del cielo con oración. Mire cómo golpeó las puertas del cielo, verso 10. Dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Luego, si usted avanza en la lectura, el sacerdote se confunde y piensa que ella estaba ebria. Y le dice a ella, dice, Ana, digiere tu vino ya, estás ebria. Pero no lo estaba, ella estaba orando a Dios, dice que estaba llorando y orando abundantemente a Dios. Ella estaba golpeando la puerta de los cielos pidiendo un favor específico. Quería tener un hijo y quería que fuera varón. Wow, aquí ella nos está enseñando cómo orar, con lágrimas y abundantemente. No una oración de ritual, Dios te doy gracias por la comida de hoy. Dios cuídame al salir de casa y que regrese con bien. No, era mucho más que eso la oración. Era mucho más que eso. Ahora observe la respuesta de Dios, porque cuando usted golpea el cielo y sus puertas, el cielo responde. Dice la palabra, verso 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Entienden lo que pasó? Ahora aquella mujer salió de su estado de esterilidad. En la Biblia hay muchos casos de mujeres que se volvieron grandiosas en la historia y tenían este problema de la esterilidad. Cuando una mujer era estéril, padecía las burlas, como el caso de Ana. Penina se burlaba, yo tengo hijos, tú no tienes. Una mujer estéril era como de segunda categoría. Una mujer estéril era como despreciada, marginada, no era bien vista. Era el objeto de burlas, menospreciada. Pero Dios, dice el texto, se acordó de ella. ¿De qué cosa se acordó? ¿De su nombre? No, de su modo de orar, de su modo de golpear las puertas del cielo.
Dios se acordó de ella y entonces Dios le dio la petición tal como lo pidió y le dio un hijo varón que se llamó Samuel, un gran predicador, un gran profeta. Le dio un hijo que iba a dejar huellas profundas en la historia del servicio. Le dio un hijo que iba a dejar huellas profundas en la forma de cómo se debe predicar la palabra de Dios, de cómo se debe seguir al Señor. Y ella le dijo, yo si me dieres ese hijo varón, lo dejaré en el templo y lo dedicaré ahí, que él esté ahí, pero quiero tener un hijo. Quizás este mensaje tendría que haber sido el sábado y el del sábado hoy, porque cuando Samuel era un niño, ¿se acuerda que Dios le habló de noche? Y era la prédica del sábado anterior. Habla porque tu siervo oye. Ahí está la historia de Ana. Ella nos enseña cómo golpear las puertas del cielo para obtener bendición de Dios. No una bendición cualquiera, una bendición grandiosa. La de ella fue su hijo, Samuel, el gran profeta de Dios. Pero ahora la Biblia también nos habla de otra mujer que se llamaba Raquel. Búsquela conmigo, por favor, en Génesis el capítulo 30, y muy rapidito. En Génesis el capítulo 30, otra mujer que la Biblia dice que era estéril, otra alma sufriente, otra mujer que sufría en gran manera, padecía en gran manera por causa de la esterilidad. Una mujer que usa aquí un lenguaje de desesperación. Observe lo que dice la palabra, Génesis 30, versículo 1. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ahí está Raquel. Su hermana tenía hijos. Ella tenía un sentimiento malo, tenía envidia. ¿Cómo ella puede y yo no puedo? Y ella habla con Jacob como si estuviera hablando con Dios. Le dice, dame hijos o me muero. No puedo vivir, no puedo pasar por esta vida sin ser madre. Necesito tener un hijo, necesito esa experiencia, necesito ver crecer a un hijo. Y observe cómo ella aprendió a golpear la puerta del cielo y cómo Dios le respondió. Observe ahí versículo 22, Génesis 30, versículo 22. Dice la palabra, y se acordó Dios de Raquel. Lo mismo que dijo Dios sobre Ana. Y se acordó Dios de Ana. Y ahora se acordó Dios de Raquel. ¿De qué cosa? De la oración, del modo de orar. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Hermanos, este José es aquel que sus hermanos tiraron en la cisterna, que lo vendieron como esclavo. Es aquel que después desde Egipto llegó a ser el segundo hombre. Este José. Cuando las mujeres estériles golpean la puerta del cielo, Dios responde con grandes bendiciones. Samuel, José, ahí está. Hermano, estas mujeres nos están enseñando el camino. Ahora les voy a llevar al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Otra mujer estéril también. Otro matrimonio que nos enseña cómo golpear la puerta de los cielos, buscando la bendición de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Lucas 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth
era estéril y ambos ya de edad avanzada. Un caso grave. No solo tenía la dificultad de que era una mujer estéril, también era de edad avanzada. Pero miren lo que sucede. Dice que eran irreprensibles en el camino del Señor. Eso quiere decir que eran intachables, eran de conducta ejemplar, tanto Zacarías el sacerdote como Elizabeth. Pues mire lo que sucede aquí, versículo 11. Dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. No era Juan cualquiera, este era Juan el Bautista. Mujeres estériles que enseñan cómo golpear las puertas del cielo buscando bendición y traen a este mundo hijos valiosos como el profeta Samuel, como José, como Juan el Bautista. ¿No estamos en presencia de un Dios grande? Ya deberíamos empezar a animarnos a ir nosotros a golpear las puertas del cielo buscando bendición. Porque sabemos que la respuesta de Dios es grandiosa. Y aquí estaba Juan el Bautista, el predicador. Y ahora entramos en el tema. Esa era la introducción nada más. Y ahora vamos al mensaje. Ahí en el capítulo 11 de Lucas, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios, Lucas 11, verso 1. Dice la palabra, aconteció que estaba Jesús. ¿Qué cosa estaba haciendo? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Alguien tenía una inquietud, vio como los seguidores de Juan el Bautista oraban, hablaban con Dios, y uno de los discípulos tuvo esa inquietud, miró a Jesús orando, conmovido con esa escena de cómo el Señor hablaba con el Padre Celestial. Con paciencia esperó el final de la oración, esperó el amén, y lo enfrentó al Señor y le dijo, enséñanos a orar. Ya no estaba solo el discípulo, dice, enséñanos. No solo yo, todos necesitamos aprender a orar. Y esa quizás debe ser nuestra oración en este día de sábado, aquí. Dios, enséñanos a orar. Porque ¿cómo es su vida de oración, hermano? Yo estaba repasando mi vida de oración en este año. Estaba pensándolo ayer, meditando hoy. Y noté que mi vida de oración bajó en este año. Ya no estaba invirtiendo tanto tiempo en la oración. Y al recorrer la palabra de Dios, siento que Dios me tira la oreja. Alerta, despiértate, hay que empezar a orar. Si van a buscar la oveja número 100, hay que buscarla con oración. Tiene que ser respaldada con oración. El gran predicador bautista, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, tenía un ministerio súper fructífero. Miles de almas llegaban al Señor. Y él tenía un hombre que era analfabeto. No sabía ni leer ni escribir ese hombre. Pero todos los cultos estaba en la escalera, al lado de la plataforma, orando, clamando a Dios que derramara su poder. Y ese hombre aprendió a golpear la puerta de los cielos. Y Dios bendijo a Spurgeon con miles de almas salvas. Hermanos, este mensaje no es para el que está sentado a su lado. Este mensaje es para usted. Para que seamos honestos con Dios en esta noche y le digamos, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y lo que Dios le da a ellos como enseñanza es el modelo. Yo no voy a entrar en eso, pero es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y el Señor les enseñó ese modelo de oración. No era la única forma, les marcó el camino, les dio indicaciones. Este es un modo de acercarse a Dios por medio del Padre Nuestro.
Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender ese oficio de la oración. Así como alguien aprende el oficio de carpintero, de electricista, de mecánico, de costurero, de lo que sea, nosotros tenemos que aprender este oficio de orar. Tenemos que entrar en la escuela de Dios y aprender de tal modo que en el campo de la oración nos graduemos con honores, hermanos. Que nos volvamos grandes hombres y grandes mujeres de oración. Alguna vez ya lo hemos dicho en este púlpito, las cosas importantes de la vida se definen en el campo de la oración. Lo que tiene que ver con nuestra congregación, lo que tiene que ver con nuestro núcleo familiar, lo que tiene que ver con nuestros hijos, lo que tiene que ver con el trabajo, con el estudio, con la salud, las cosas importantes de la vida se definen en el campo de la oración. No esperemos a tener un familiar cuya vida depende de un hilo para acordarnos de Dios e ir en oración. Tenemos que aprender el oficio, tenemos que entrar en la escuela de la oración. Y tenemos que aprender, hermanos, a hablar con Dios y a esperar en Dios. Hablar con Dios y esperar en Dios. En otras palabras, necesitamos aprender a golpear la puerta de los cielos para que Dios responda con bendición. Quizás la bendición más grande que nos queda por delante es alcanzar la oveja número 100. Quizás la bendición más grande que nos quede por delante, que nuestro corazón esté inundado pensando en otros, en otros, en otros. Ayer me llamó un pastor de los Estados Unidos, de la ciudad de los vientos de Chicago, y estábamos hablando y me estaba preguntando por la obra en Sudamérica, cómo estaban las cosas. Y luego de algunos comentarios le dije, nosotros andamos en la búsqueda de la oveja número 100. Y le hablé de la palabra a otros y estuvimos hablando sobre eso. Y digo, yo quiero que esa palabra ocupe un lugar importante en nuestro corazón, en nuestro ministerio, en nuestro enfoque misionero. Otros. Y el primer escalón es llegar a la oveja número 100. Pero ya lo hemos intentado y no lo hemos logrado. Pero ahora vamos a probar con oración. Por eso estamos esta noche aprendiendo cómo golpear la puerta de los cielos para que Dios nos responda con bendición. Pero si salimos de este lugar esta noche y hacemos alguna clase de comentario como este, estaba interesante el mensaje. Nunca había oído acerca de este tema. Me parece que vamos a tener que cambiar nuestra actitud frente a Dios. Si todo queda en comentarios así, no sirve de nada. Lo que es útil es que escuchemos el mensaje y corrijamos nuestros errores y nos pongamos a orar y empecemos a aprender a golpear la puerta de los cielos buscando bendición. Porque a veces la gente de nuestra iglesia parece que no necesita bendición, que está todo bien. Yo estaba pensando, digo, hay algunos en nuestra iglesia que son tan perfectos que yo espero que se equivoquen una vez y vengan los sábados a las reuniones, porque vienen los domingos nomás. ¿No? Son tan perfectos, hay un error, y que haga que vengan un sábado aquí a la comunión, a escuchar la palabra. Yo sé que algunos ven el video y no sé qué más, pero lo importante es estar aquí en la comunión. Lo importante es estar aquí en este lugar donde el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Sentir la presencia de Dios y buscar junto a Dios en oración, golpeando las puertas de los cielos. Señor, enséñanos a orar. Dice Pablo escribiéndole a los Filipenses, capítulo 5, verso 17, estas palabras. Dice, orá sin cesar. No dice sin César, sino sin cesar. Quiere decir que tenemos que ser constantes. Tenemos que buscar la bendición de Dios constantemente. No orar una vez y dejarlo ahí. No, tenemos que ir en la búsqueda. Ya hemos orado por la oveja número 100, pues vamos a orar de nuevo. Y mañana lo haremos otra vez, en la mañana, y lo haremos en la noche. Y buscaremos en la oración que Dios nos bendiga, alcanzando la oveja número 100. ¿Para qué queremos eso? Para saber que Dios está con nosotros, para saber que todavía somos instrumentos en sus manos. ¿Para qué queremos la oveja número 100? Porque Dios dice, quiero que se llene mi casa para que haya alegría en el cielo. Queremos llegar en una primera etapa a la oveja número 100. Eso no tiene que ser un eslogan, una frase. Eso tiene que ser realidad aquí en este lugar, alcanzar la oveja número 100. Y así como aquel lugar tembló en demostración de que Dios estaba allí mostrando su poder,
La oveja número 100 nos demostrará que Dios quiere trabajar con nosotros todavía. Le hemos fallado tanto. Hemos navegado tanto tiempo en las aguas de la tibieza. Nuestra vida espiritual ha andado en aguas congeladas, frías. Nuestro corazón se ha apagado, nuestra fe casi no ha iluminado nada. Como un chispazo de un fosforito nada más ha sido nuestra fe. Pero necesitamos tener una fe radiante, luminosa, una fe que demuestre que Cristo vive en nosotros y que nosotros caminamos con Cristo cada día, golpeando las puertas del cielo, buscando la bendición de Dios. Señor, enséñanos a orar. Esto no es enviar un mensaje de WhatsApp. Yo escribo con un dedo solo, pero veo que escriben con el pulgar algunos así, tic, 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 una rapidez. A Dios no quiere mensajes de WhatsApp, ni MSN, ni qué sé yo, ni un mail, no quiere un correo electrónico. Dios quiere vernos que nos ponemos delante de Él y empezamos a hablar con Él. Y en esa conversación que tenemos con el Señor, le decimos, acuérdate que queremos llegar a la oveja número 100. Queremos llegar a la oveja número 100. Le vamos a contar en la oración nuestras luchas, nuestros dramas, nuestras dificultades. Le vamos a hablar a Dios de nuestra flojera, pero no vamos a salir de su presencia sin recordarle que queremos llegar a la oveja número 100. Orar, orar, orar. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses, el capítulo 4 y el versículo 2. Observe lo que dice ahí el apóstol Pablo. Este es un buen texto para aprenderlo de memoria, hermanos. Colosenses 4, versículo 2, dice la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esa palabra perseverar, sé constante, persistente, insistidores. Sigan, martillen, enfaticen. ¿En qué cosa? En la oveja número 100 por ahora. Enfatizamos delante de Dios, martillamos ese deseo. Dios, queremos la oveja número 100. Como oraba Raquel: Dios, dame hijos o me muero. Oh, hermano, así hay que orar. Con convicción, con la certeza de que Dios, hermano, nos va a contestar. Hace algunos años atrás yo di la frase de un predicador viejo. Y en un auto que tenía el hermano Alex, no el último, creo que era el anterior, él puso esa frase: la oración es la sangre del alma. Eso prediqué yo aquí, citando un predicador de siglos pasados que dijo: la oración es la sangre del alma. Y cuando usted ve a los cristianos hoy, parece que no tienen sangre, hermano. Están ahí con sus almas apagadas, achicharradas, están ahí achicaditos, no escuchan ni un amén, no ve entusiasmo a veces en los cultos. ¿Qué pasa con nuestras almas? Le falta oración. La oración es la sangre del alma. Oh, la oración nos revitaliza. Alguien llega al hospital en una situación de emergencia y le hacen transfusión de sangre y ven esas bolsas y dice: se necesitan donadores de sangre de tal tipo. Nosotros necesitamos de esa sangre, la sangre de la oración, la sangre de la fe, para que nuestra iglesia, hermanos, se reavive, se active y hagamos las cosas como Dios espera de cada uno de nosotros. La oración es la sangre del alma. ¿Hay sangre en su alma? ¿Hay oración en su alma? ¿Somos de la gente que hablamos con Dios? ¿O alguien va a salir de este lugar hoy agradecido? Gracias, Dios, por este mensaje. Ahora sí voy a empezar a hablar más contigo. Ahora sí se me abrieron los ojos. Ahora entiendo la necesidad de mi vida interior. Es la oración. Necesito hablar con Dios. Necesito conocer más a Dios. Necesito golpear las puertas de los cielos buscando bendición de Dios. Cuando Dios me bendice, estoy animado, estoy motivado. Oh sí, hermano, cuando Dios me bendice, me siento conectado a la vida. Si no hay bendición de Dios, estoy apagado, rendido, con poca fuerza, aburrido en esta vida. Necesito de la bendición de Dios, porque donde no hay oración, es como que el diablo viene y nos roba la espiritualidad. Donde hay un cristiano que no ora, es un cristiano que no tiene vida espiritual. La oración es la clave, la oración es lo que ha hecho que hombres comunes hagan cosas grandiosas para la gloria de Dios. Tenemos que recuperar ese terreno, hermano, el de la oración.
Algunos de ustedes quizás, como yo les dije este año no fue mi mejor año de oración. Y este tema me despertó, me puso en alerta, me ocupé más en estudiar, me ocupé más en predicar y fui dejando de lado la oración. Y es más, hermano, cuanto más predicamos, más necesitamos orar. Cuanto más queremos servir al Señor, más necesitamos orar. Cuando queremos estar en la obra del Señor, hermano, más necesitamos orar. Oh, que este mensaje hoy nos abra los ojos. Y hasta algunos pesimistas digan, con la oración vamos a llegar a la oveja número 100. Vamos a orar y que los hermanos prediquen y vamos a orar y vamos a ver esas almas que se salvan. Cuando la iglesia, hermano, abandona la oración, entra ahí en crisis, en bancarrota espiritual. Una iglesia sin fuerza, sin motivación, empieza a tocar fondo y cae en el abismo de la frustración. Nadie quiere hacer nada. Nadie tiene una idea, nadie tiene, hermano, un plan para seguir, pero cuando aparece la oración se abren los caminos y Dios nos marca el rumbo que debemos seguir. Si no hay oración, no hay rumbo. La oración es como la brújula, hermano, que nos indica el camino que tenemos que seguir para servir a nuestro Señor. Observe esto, Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, el capítulo 19, verso 45. Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Y el versículo 45. Observe cómo dice ahí la palabra del Señor. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, y diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese es el Señor que dijo esas palabras. Él estaba citando un texto del Antiguo Testamento. Él estaba citando un pasaje de Isaías capítulo 56 y versículo 7. Ahí estaba escrito eso, que la casa de Dios es casa de oración. Pero lo que menos hacemos en este lugar es orar. O para los que nos ven de afuera, sí oramos, pero oramos poco. Sí oramos, pero no oramos lo suficiente. Sí oramos, pero no como deberíamos orar. Deberíamos ser más intensos, deberíamos ser más profundos, deberíamos ser más fervorosos, deberíamos ser más constantes, deberíamos ser una iglesia con un nivel mucho más elevado de oración. Estamos en falta en esa área, hermano. Estamos en falta. Un gran predicador del siglo pasado decía, nadie es más grande que su vida de oración. Si usted tiene una gran vida de oración, puede hacer cosas grandes para Dios. Tiene poca vida de oración, no va a hacer nada para Dios. Nadie es más grande que su vida de oración. Dijo el Señor, esta casa es casa de oración. Venimos y cantamos, venimos y predicamos, venimos y comemos juntos, disfrutamos de la comunión, pero también tenemos que venir a orar a este lugar porque es casa de oración. Hay algunos que yo todavía no le conozco las voces. Y dice, ¿cómo no le conoces? Sí, he hablado, sí, le he oído cantar, pero no les he oído orar todavía en este lugar. No conozco cómo oran. Necesitamos hablar con Dios. ¿Qué dijeron los discípulos? Enséñanos a orar. Pero tenemos que decidirnos. Algunos en su carrera dicen, ay, voy a seguir esta carrera, voy a seguir otra. No, este año mejor me tomo un año sabático. El otro año voy a estudiar. Y el otro año dice, ay, estoy indeciso, ¿qué carrera sigo? ¿En cuál entro? ¿En cuál estoy? Voy a esperar un año más. La oración no se puede postergar. Ya tenemos que entrar en la escuela del Señor y empezar a ejercitarnos en nuestra vida de oración. Hace algún tiempo atrás leí que ustedes conocen la historia de ese cuento infantil de la Cenicienta que tenía unas hermanas envidiosas que la maltrataban, le hacían pasar mal. Y algún predicador dijo en el pasado, dice, la oración se ha vuelto como la Cenicienta en la iglesia, todos la maltratan, todos la olvidan, todos la hacen a un costado. Y eso es lo que se ve en las iglesias hoy. La oración es maltratada, la oración es olvidada, es como la doctrina olvidada.
La oración es dejada a un costado y nada podemos hacer sin oración, hermano, porque a través de la oración encontramos la guía del Señor, a través de la oración encontramos la motivación del Señor, a través de la oración encontramos el rumbo que debemos seguir en la obra del Señor. Necesitamos la oración, no podemos despegarnos de ella. Quizás una buena oración sería decirle a Dios: Señor, te pido por mi flojera, solucióname este problema. Soy flojo, Señor, solucióname este problema. Te lo pido, por favor, Dios, obra en mi flojera. Dame fuerza, dame valentía, o la palabra ahí de nuevo. Señor, te pido por un alma salva. La verdad que no sé cómo guiar un alma a Cristo. La verdad que nunca vi a una persona a nacer de nuevo por una prédica que yo le haya hecho. Señor, ayúdame a que yo pueda ganar almas. Ya oré por los hermanos que ganen alma. Ahora dame esa oportunidad a mí, Señor. Ayúdame, Señor, a poner las manos en el arado. Ayúdame, Señor, a tirar la red. Ayúdame, Señor, a tomar tu cruz y seguirte cada día. Tenemos que orar a Dios. Pero tenemos que ser honestos en nuestra oración. Algunos quizás quiere orar a Dios y decirle: ayúdame a poner el hombro en tu obra. Porque siempre estoy sacando el hombro. Ya va a venir otro para hacer, ya va a venir otro para trabajar. Y voy sacando el hombro, y ando haciendo equilibrio, esquivando trabajos en la obra. Y quizás deberíamos orar: Dios, ayúdame a poner el hombro en tu obra. Aquí está, tremendo lomo, pon la carga que quieras, yo la voy a llevar con tu ayuda, Señor. Quizás alguien tiene que orar a Dios y decirle: ayúdame, Dios, a ponerme en serio, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi fuerza, que me ponga en tu obra, Señor. Amén. Siempre fui un asistente, un simpatizante de la fe. Siempre vine y me sentí bien en la reunión. Hay buena gente, hay buen ambiente. Pero yo necesito meterme a trabajar con toda la fuerza, con toda mi mente, mi alma y mi corazón entero en tu obra, Señor. ¿Alguien puede orar así en esta noche? ¿Sabe qué, hermano? La oración, lo que nosotros elevamos al cielo, es algo que permanece para siempre. Nuestra oración no se diluye en el aire, no se evapora, nuestra oración permanece para siempre. Les voy a dar un pasaje y voy a terminar porque necesito un API en esta noche. ¿Usted necesita API? Bueno, vamos a terminar, pero busque ahí un momento. Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 8. Esto aquí es una escena futura, pero una escena cercana. Y mire lo que va a suceder allí. Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahí está una escena futura. El Cordero de Dios que fue inmolado, ahí está de pie. El Señor Jesucristo. Habla la Biblia: ancianos postrados, seres vivientes postrados. Y ahora allí aparecen arpas y de pronto se derrama una copa de incienso. ¡Oh, sorpresa! Dice: estas son las oraciones de los santos. Ahí están sus oraciones y ahí están mis oraciones, y serán derramadas delante del Cordero de Dios aquel día. Hay que orar. ¿Cuántas oraciones nuestras habrá ya? ¿Cuántas oraciones nuestras estarán allí? ¿Cuántas oraciones nuestras serán presentadas como un recuerdo de nuestra comunión con el Cordero de Dios? Las copas son derramadas de incienso
Y estas son las oraciones de los santos. Hoy hablamos de Raquel, su esposo era Jacob. Jacob salió para formar ya su propia propiedad. Y cuenta el libro de Génesis, el capítulo 33, que después que cruzó a su esposa, a sus hijos, un arroyo, un varón de Dios comenzó a pelear con Jacob. Aquella pelea fue intensa. Y de pronto empezó a aparecer la luz del nuevo día. Y el varón de Dios le dice a Jacob: suéltame, porque ya raya el alba. Y en esa pelea con el ángel de Dios, Jacob le dice estas palabras que yo quiero transmitirle a ustedes. Les dijo: no te soltaré si no me bendices. No te soltaré si no me bendices. Y eso es buscando esa oveja número 100. Dios, no voy a dejar de orar hasta ver la oveja número 100. Y después iremos a la 150, a la 200, pero vamos a la 100. No dejaré de orar. Dios, no voy a cesar en mi vida de oración hasta que nos bendigas con la oveja número 100. No te soltaré si no me bendices. ¿Sabe qué hizo el varón de Dios? Dice que tocó en el muslo de Jacob y quedó ahí como rengo. Y entonces Jacob le dijo: ¿cuál es tu nombre? El varón de Dios, el ángel, no le dijo el nombre, pero le bendijo. Jacob salió con la suya. Él luchó y obtuvo la bendición. Nosotros tenemos que luchar delante del trono de Dios hasta conseguir la bendición de Dios, hasta sentir que el lugar tiembla, que nuestra vida tiembla, que nuestra vida es movida y conmovida por las respuestas de Dios, que nuestra vida es animada y motivada por las respuestas de Dios. Oh Dios, no te soltaré si no me bendices, no dejaré de orar hasta ver las bendiciones en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra congregación. Y una de las cosas que queremos es llegar a la oveja número 100. Tenemos que animarnos y golpear las puertas de los cielos buscando bendición de Dios. Hace mucho que no lo hace, nunca lo ha hecho, como sea. Este es el mensaje que va a inaugurar una forma nueva de encontrarnos con Dios, golpeando la puerta de los cielos, buscando las bendiciones del Señor, nuevas bendiciones. No conformarnos con migajas, porque no somos mendigos, tenemos que buscar grandes bendiciones de Dios. Grandes bendiciones del Señor que lleguen a nuestra vida. Y hermanos, y recuperar nuestro ánimo y llenarnos de fervor y llenarnos de entusiasmo, dejar de ser tan apagados, tan apocados y dar señales que estamos vivos para Dios y que Él puede usarnos. Porque si Dios pasa por una iglesia y los ve a todos medios muertos, dice: acá no hay nada que hacer. Pero si damos señales de vida, tenemos nuestros signos vitales, leemos la Biblia, venimos a la casa del Señor, compartimos un folleto, invitamos a otro, cantamos con gozo, decimos amén en el culto, una señal de vida. Y Dios nos bendice, hermano. Y nos levantamos y empezamos a hacer ese ejército del Señor. Un ejército de siervos, hombres y mujeres, sirviendo a nuestro Salvador. Y grandes frutos aparecerán si aprendemos a golpear la puerta de los cielos buscando bendición. Este es el primer paso. Todo este mes vamos a estar en este tema, porque esta va a ser la llave para que haya un cambio importante e impactante en nuestra vida, para que Dios sea glorificado por cada uno de nosotros y en esta congregación. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con Dios en esta hora. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, ahí como resorte, salte del asiento y vamos a hablar con Dios en este día. Darle gracias a Dios por su palabra, que es viva y eficaz. Esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra es la que nos empuja a tomar decisiones que le glorifiquen al Señor. ¿Quién dirá aquí en esta noche: Dios, esa prédica era para mí hoy? ¿Quién dirá aquí en esta noche: yo necesito mejorar mi vida de oración? Desde el vamos, quien está aquí adelante necesita mejorar más su vida de oración. ¿Quién dirá: esto es algo nuevo para mí, soy nuevo en la fe? Quiero animar
orar, de ir a la presencia de Dios, de golpear la puerta de los cielos buscando su bendición. Mire qué ejemplo tan grande, Ana, esa mujer, y Dios le bendijo con un hijo maravilloso, el profeta Samuel. Mire esa mujer Raquel, Dios le bendijo grandemente con su hijo José. Mire Elizabeth, Dios le bendijo con Juan el Bautista como hijo. ¿Cuál es la bendición que buscaremos de Dios hoy? Entre las bendiciones que busquemos, que esté la oveja número 100. Detrás de ella vamos a ir para alcanzarla con el mensaje del Evangelio. Todo un mensaje siempre nos empuja a decisiones. Y este es un tiempo para tomar decisiones importantes en la presencia de nuestro Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por cada alma aquí en este lugar. Y gracias porque estamos entrando en este tema de la oración que creemos que puede cambiar nuestra vida, revolucionar verdaderamente nuestra vida. Que nos puede acercar mucho más a ti, Señor. Que a través de la oración podemos conocerte mucho más, Señor. Y a través de la oración podemos obtener de tu poder, respaldándonos para predicar el Evangelio a otras personas, para hablar de Cristo con otras personas. Ayúdanos, Padre, a hacer una iglesia de más oración. Hay muchas flaquezas en esa área entre nosotros, lo reconocemos, lo sabemos, no podemos discutir eso. Ayúdanos, Padre, ya a comenzar a mejorar en esa comunión contigo. Y danos de esas bendiciones, Padre, que pronto podamos tener aquí testimonio, dándote las gracias a ti que has respondido desde los cielos. Como tembló aquel lugar, algo notorio puede pasar en nuestra vida que nos haga comprender que es tu respuesta, que es tu respuesta a nuestra oración, Señor. Bendícenos, Padre, ayúdanos a entrar a tu escuela, a aprender el oficio de la oración. Y como dijeron aquellos primeros discípulos, enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas, las decisiones que vamos a tomar en esta hora. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y animarse y a tomar decisiones, que nos hagan dar, hermanos, pasos más firmes en nuestra fe, y que cada paso esté dando la gloria y la honra a nuestro Señor. Hermano Ramiro.